La clase pasada nos quedamos en medicación, ¿no es cierto? Nos faltaba. Hola. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Habíamos hecho soluciones parenterales, profe. Pero no, habíamos hecho hipertensión. Habíamos empezado con hipertensión, sí, Sí, es verdad. Sí, sí. preeclampsia. Comenzamos con hipertensión y me parece que nos quedamos acá, en evaluación de la paciente embarazada o puérpera-hipertensa, porque habíamos visto lo que era síndrome de Gel y hasta ahí me parece que quedamos porque quedaba la parte de medicación. Bueno, la parte esta que nos toca hoy es un poco el repaso porque me comentaron que el doctor Taiguara un poco ya les había dado la parte de medicación, así que hacemos un repasito, no sé quién quiere entrar. Un poco el repaso, a modo de repasar qué es las cosas principales que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que vamos a controlar, ¿sí? Cuando administramos los medicamentos, qué parámetros hay que tenerlos en cuenta y cómo va a ser esa administración. Bueno, con respecto a la clínica, cuando tenemos una paciente con parámetros vitales alterados, en este caso cuando tenemos una paciente con aumento de la hipertensión, ya sea una hipertensión crónica, una hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia, una eclampsia, un síndrome de Gel, que nosotros tenemos que controlar el sensorio, ¿sí? Porque nosotros ya vamos a ver la administración del medicamento y vamos a ver que lo variable va a ser sensorio. Obviamente el control de PA, el control de pulso, lo que es el aparato cardiovascular y respiratorio, ¿sí? Vamos a ver cuando la veamos a la paciente la presencia de edemas, si esos edemas son localizados, si son edemas que están generalizados, como yo les decía, por ahí si no tienen un monitor para hacerle un monitor portátil, por supuesto, para hacerle los controles, o cuando lo hacen con el PINAR, muchas veces ustedes van a ver que queda la aureolita del PINAR en la pancita de la mamá. Eso quiere decir de que esos edemas han superado, ¿sí?, los miembros inferiores y ya es un edema generalizado o por lo menos la mitad del cuerpo. Generalmente cuando supera los miembros inferiores estamos viendo de que ya es generalizada, las manos están edematizadas, ¿sí? Edema palpebral, ¿sí? Alrededor de los ojos, de los párpados, sobre todo en el párpado inferior, en la parte inferior, vemos cómo hay edema, ¿sí? Si tiene las varices, cómo están los reflejos, si está orientada a la paciente, está media desconectada, ¿sí? Por ahí pasa que la paciente no se la ve conectada temporoespacialmente, como decimos nosotros, ¿sí? Sino esa paciente está un poco desorientada y eso puede también deberse a no solamente al aumento de la presión, sino también al edema. Recuerden que habíamos hablado, cuando hablamos de soluciones parenterales, había un poco explicado qué pasaba cuando había edemas. Recuerden que esos edemas pasan del espacio intravascular e intracelular al intersticial, ¿sí? Y muchas veces tenemos lo que es el edema agudo de pulmón, ¿sí? Y muchas veces, inclusive casos gravísimos, puede haber edema cerebral, que no son muchos los casos, pero puede darse, ¿sí? Cuando hacemos la evaluación de esa mamá que está embarazada con aumento de presión, ¿sí? Cualquiera de las características que hemos visto de las estadio, digamos, por decirlo de alguna manera, de esa hipertensión que puede pasar de una hipertensión leve a un síndrome de Gel, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta la amenorrea, ¿sí? Cuántas semanas de amenorrea tiene, si no tiene una fecha de última menstruación, vamos a evaluar la altura uterina, vamos a constatar que tenga movimientos activos fetales o los latidos, ¿sí? Todo eso como un poco que se hace todo junto en el momento, tratando de que esa evaluación sea lo más rápida posible y expedita posible, ¿sí? Ver si tiene contracciones, si está con pérdida de líquido o pérdida de sangre, ¿sí? Pérdida de sangre, ¿por qué será importante en una hipertensa? ¿Por qué les parece que es importante que tengamos en cuenta la sangre, la pérdida o la ginecorragia en una paciente con alteraciones de la presión? Sangre o líquido amniótico. A ver, ¿quién recuerda? Por el tema de una ruptura de placenta, profe. Ruptura de placenta. ¿Sí, profe? Ruptura de membrana, profe. Sí. De membrana. Por el líquido. Pérdida de tapón mucoso. Pero eso puede pasar a cualquier paciente, la pérdida del tapón mucoso. ¿Por qué es importante en una paciente que tiene la presión alta? Pregunto yo. Puede generar un aborto, profe. Aborto, ¿por qué? A ver, explique. ¿Qué producía la hipertensión en el embarazo? Era la clase pasada. Puede producir. Puede producir. Sí, le escucho. Profe, puede producir, digamos, hemorragias en el embarazo. ¿Por qué? La hipertensión. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué puede ser? A ver. Ya se me ha olvidado todo lo de la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué era una de las consecuencias más importantes que decíamos? El desprendimiento normo. Desprendimiento de placenta normicenta. Exactamente, desprendimiento normoplacentario. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta si hay pérdida de líquido de sangre, porque es un síntoma de que hubo un desprendimiento normoplacentario, ¿sí? Por eso cuando hacemos la evaluación de la paciente hipertensa, llámese cualquiera de los estadios que mencionamos, es súper importante que nos fijemos si hay pérdida de líquido. ¿Por qué pérdida de líquido? A ver. Están más dormido que yo. ¿Cómo era el líquido en la paciente hipertensa? Alteración en el embarazo. RSIU, retardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios, disminución del líquido amniótico.
desprendimiento de placenta. Esas son las 3 alteraciones más importantes que se producen en el embarazo por alteraciones de la presión y las que ustedes tienen que tener súper en cuenta y no se tienen que olvidar nunca de esto, ¿sí? Porque me tengo que preocupar si tengo una paciente que ha roto bolsa, porque ya supuestamente tiene una disminución de ese líquido amniótico. Y si rompió la bolsa, va a haber más disminución del líquido amniótico porque va a haber pérdida por vagina, ¿sí? Va a haber una hidrorrea. Y ese bebé, si tiene disminución o el líquido es escaso, comienza a tener el sufrimiento fetal agudo. Entonces me debo de preocupar más todavía, no solamente de la emergencia hipertensiva, sino también del estado vital de ese bebé o de ese feto, ¿sí? Entonces es súper importante que lo tengan bien en cuenta al retardo del crecimiento, por eso es que acá se habla de la altura uterina, ¿sí? De la semana, de la pérdida de líquido, de la pérdida de sangre, ¿sí? No, sí. Esto ya lo di, no recuerdo. No me acuerdo. Me parece que no. Bueno. No, eso no. No, eso no. En la preeclampsia grave o la hiper o lo que nosotros denominamos la crisis hipertensiva, que tenemos que tener en cuenta. Primero, los parámetros vitales, en este caso la tensión arterial, que va a ser igual o superior a 160 a 110 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que nos va a preocupar a nosotros? En la mamá, prevenir la hemorragia intracraniana, porque a esta altura las presiones son demasiado elevadas y que puede producir una hemorragia, ¿sí? Lo que uno denomina un accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Se va a romper una venita de la cabeza, del cráneo, ¿sí? De la región craneal y va a producir un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Por qué? Porque la presión es tan alta que puede producir, tengamos en cuenta que en la cabeza es donde los lugares donde tenemos menos calibre venoso, ¿sí? Son muy chiquitas las venas, las arterias también, por supuesto, y al recibir tanta presión, las que primero se van a romper son las más pequeñas. En este caso, por eso se puede producir una hemorragia intracraniana. Tener en cuenta, se considera una respuesta satisfactoria al tratamiento antihipertensivo cuando nosotros administramos la medicación y hay una disminución de 30 milímetros de mercurio en la TA sistólica y 20 milímetros en la diastólica. Acá es muy importante que si tenemos presiones muy altas, podemos tener pacientes de 200, 150, 160. No hay que desesperarse y no hay que hacer o administrar medicamentos de tal forma que la caída de esa presión sea brusca, ¿sí? Tiene que ser paulatina porque produce una hipoperfusión tisular y como consecuencia una disminución del flujo útero-placentario, ¿sí? Eso sería la consecuencia que nosotros debemos de evitar. Por eso esa disminución va a ser de forma paulatina, no vamos a administrar de forma brusca o mucha cantidad de medicamentos. Ahora lo vamos a ver cómo tiene que ser para evitar esto, la hipoperfusión tisular y la disminución, por decirlo de alguna manera, la disminución de la alimentación de ese bebé, que lo hace a través de la placenta. El sulfato de magnesio, tengamos en cuenta que no es un medicamento, no es una droga antihipertensiva, ¿sí? Lo que nosotros hacemos cuando tenemos una paciente en emergencia hipertensiva o una preeclampsia grave, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que bajar la presión para evitar las convulsiones. Con el sulfato de magnesio, ¿qué nos va a evitar? Las convulsiones. No nos va a bajar la presión. Tenemos que administrar
concomitantemente una medicación antihipertensiva. El sulfato de magnesio entonces es para evitar o prevenir las convulsiones, no para bajar la presión. Eso hay que tenerlo súper claro. Eso significa que vamos a administrar un antihipertensivo y el sulfato de magnesio para evitar las contracciones. O sea que tengo que administrar dos medicamentos, ¿sí? Porque siempre hay una confusión de cómo vamos a administrar ese medicamento y decimos, ah, no, ya me puse el sulfato de magnesio y ya está, me voy, le pongo la sonda y me voy, y nos olvidamos de bajarle la presión al paciente. Lo que vamos a evitar es la convulsión, pero si sigue aumentando va a tener convulsión igual, por más que le ponga sulfato de magnesio, sino, sí. Una embarazada que tiene más de 160 de presión, nosotros tenemos que administrarle una dosis de mantenimiento con sulfato de magnesio, o solamente es en eclampsia. No, la dosis de mantenimiento la van a hacer si es que ustedes estuvieran en un lugar alejado, pero supuestamente ustedes van a poner la dosis de ataque, la van a tener con el goteo hasta que lleguen al lugar donde van a estar, ¿sí? Generalmente no se pone la dosis de ataque, generalmente se coloca la dosis de mantenimiento, que es en una solución fisiológica, en 500, las 16 ampollas o las 8 ampollas, según la concentración, generalmente son 8 ampollas de sulfato de magnesio. El ataque muchas veces no se lo realiza. Hay un protocolo en Jujuy que no habla del ataque, salvo que estuviera convulsivando a la paciente. Si la paciente no está convulsivando y nosotros queremos solamente evitar la convulsión, no le vamos a poner el de ataque. Va a ir la paciente hasta donde lleguen, hasta donde la tengan que llevar a la paciente con el mantenimiento, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces si tengo una paciente, lo que voy a hacer, la voy a canalizar y le voy a poner el goteo. Destroza al 5%, si no tengo destroza, le pongo un ringer, ¿sí? Lo más conveniente es ponerle la destroza, ¿sí? Y le pongo las 8 ampollas de sulfato de magnesio al 25% y la tengo en una perfusión lenta de 7 gotas por minuto, ¿sí? Eso es para el mantenimiento. En realidad, generalmente, como les digo, nosotros tenemos un protocolo en Jujuy y en ese protocolo no habla del ataque, salvo que esté convulsivando a la paciente. Si estuviera convulsivando, sí le puedo poner una dosis de ataque, ¿sí? Que son las 4 ampollas, o 2 ampollas. En este caso, generalmente lo que nosotros manejamos, la que se maneja es la de 10 milímetros al 25%, y esa sí se la pone en una administración endovenosa lenta. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el ataque, y eso se hace en una jeringuita de 20 centímetros, en realidad tiene que ser una jeringa si tenemos 2 ampollitas, tiene que ser una jeringa de 50. Generalmente nosotros no manejamos jeringa de 50, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a poner menos de solución de destroza, se va a diluir menos, y generalmente eso que uno dice de 10 a 15 minutos a administrar, generalmente no se administra, porque se imaginan que ustedes van a ir en la ambulancia, ¿sí? Y el pulso tiene que ser muy lento para que realmente conseguir que esa administración de esas 2 ampollas sea realmente en 10 o 15 minutos, porque recuerden que nosotros no tenemos que administrar tan rápido esos medicamentos, ¿sí? Va todo lento, ¿sí? Entonces, por ahí, si se los indica en una jeringa de 50 centímetros, y lo que yo les recomiendo para lograr que puedan administrar en 10 o 15 minutos, que le pongan una aguja subcutánea. No una aguja endovenosa, porque cuando se den cuenta van a hacer 5 minutos y ya van a administrar todo el medicamento, ¿sí? Como el calibre es chiquitito, sí o sí lo van a administrar súper lento. Entonces ahí sí les puedo creer que ustedes van a hacer una administración en ese tiempo, ¿sí? Pero generalmente, como les digo,
lo que ustedes van a hacer las 8 ampollas en la solución fisiológica, en la destroza, ¿sí? Si no hay destroza, el Ringer. ¿Qué van a controlar? En la mamá y en el bebé. En la mamá, el reflejo rotuliano, sobre todo más que el reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque el sulfato de magnesio produce una depresión a nivel sistema nervioso central y puede tener una apnea a la paciente, ¿sí? Entonces hay que controlar que esa frecuencia no sea mayor a 16, ¿sí? O que se mantenga ahí y que no se deprima la paciente, ¿sí? Y la diuresis, porque también puede producir una oliguria, o sea, para controlar la diuresis sí o sí le tienen que poner una sonda vesical, y ahí van a empezar a poder controlar la diuresis, ¿sí? Y a nivel fetal van a controlar los latidos cardiofetales y los movimientos activos fetales. Esas son las dos cosas que ustedes van a controlar cuando pongan el sulfato de magnesio, ¿sí? Lo que puede producir el sulfato de magnesio es una intoxicación. Cuando se van a dar cuenta que la paciente está intoxicada o tiene síntomas de intoxicación, cuando va a disminuir la frecuencia respiratoria, cuando obviamente hay una bradicardia o un paro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el antídoto? El gluconato de calcio. Sí, el gluconato de calcio, exactamente. Sí, eso van a colocar y obviamente le van a administrar oxígeno, ¿sí? Si es por catéter nasal, 4 litros, si es por máscara con reservorio, a 10 litros por minuto, y obviamente van a hacer un control a través de el oxímetro de pulso, y si realmente entró en un paro, obviamente la van a tener que intubar, que no sería el caso que tendríamos que llegar, porque si la estamos controlando constantemente nos vamos a dar cuenta que la paciente se está deprimiendo, que tiene una depresión respiratoria, y no vamos a llegar al paro, ¿sí? Si la vamos controlando constantemente, no tiene que llegar. Obviamente, si está intoxicada, entiéndase que tenemos que suspender la administración del sulfato. No es que le pongamos el gluconato de calcio y seguimos administrando el sulfato, ¿sí? El sulfato se suspende, se cierra, se cambia otra solución sola, una destroza, y la paciente queda sin el sulfato de magnesio, ¿sí? Y se administra el gluconato de calcio. ¿Estamos, no? Y ahora, para bajar la presión, para evitar que siga subiendo la presión y para bajarla, disminuirla de manera paulatina, vamos a ocupar el Abetalor, que sí su función, su acción terapéutica es un antihipertensivo. Entonces le vamos a poner, esto es a modo de, ¿cómo les podría decir? Formas, digamos, depende del médico, ¿sí? Muchas veces no les puede dar esta indicación, pero más o menos son las indicaciones comunes que dan, ¿sí? En una infusión intravenosa intermitente van a poner una ampolla diluida en 100 mililitros de solución dextrosa al 5% y van a administrarlo en 10 a 15 minutos, ¿sí? Es decir, que si no tienen una bomba de infusión, obviamente ustedes están en la ambulancia, van a cargar en una jeringa, en este caso no, 100 mililitros, pero algunas veces se puede, si no tienen otra cosa, lo van a tener que cargar en una jeringa, una ampolla, y en 50 mililitros, y administrar, como les digo, súper lento, ¿sí? Pero si pueden, si no tienen otra vía, obviamente que en la misma vía no van a poder administrar ambas cosas, ¿sí? Van a tener que conseguir otra vía, ¿sí? El efecto máximo lo van a conseguir a partir de los 5 minutos. Es decir, que a partir de los 5 minutos que ustedes empezaron a administrar ese medicamento, recién van a poder hacer el control para saber si la paciente ha bajado o no ha bajado esa presión, ¿sí? Y recuerden que tenemos que, nuestro efecto que buscamos es 30 mililitros en buscamos
el power. Sí, a la sistólica. ¿Y qué más? 20 en la diastólica. Exactamente, 30 en la sistólica y 20 en la diastólica. Si tenía 160, 110, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo tendría que estar la presión para pensar que fue exitosa la administración del medicamento? 130, 80. 130, 80. 130, 80. Pero tengan en cuenta que esta es una presión igual o superior cuando estamos hablando de crisis hipertensiva, o sea que lo menos para considerarla una hipertensión, una crisis hipertensiva son los 110, 160, 110. Son presiones mucho más altas que esas, ¿sí? 200, 260 puedes llegar a tener. Así que por eso es que nosotros tenemos como límite, digamos. Sigamos, no me perdí cuál era. Esta. ¿Sí? La infusión continua puede ser, si las presiones no son tan altas, digamos, que está en el límite ese mínimo inferior, capaz que le puedan decir que tenga una infusión lenta, ¿sí? Sin tener esa infusión intermitente, les pueden decir que pongan una ampolla hasta que lleguen a su lugar de destino, o les pueden decir que hagan otra canalización y que pongan esta infusión de 10 ampollas en 160 centímetros de destroza, que generalmente esa infusión no se la utiliza mucho, pero son formas, y generalmente en la ambulancia, en el prehospitalario, se ocupa mucho eso de poner sulfato de magnesio y la administración de una ampolla hasta que llegue, ¿sí? Salvo que estén muy, muy lejos, que capaz que sí le digan que haga otra canalización y les pongan otra vía, ya que vengan con la destroza, con la ampolla, ¿sí? Las 4 ampollas, generalmente esos son los 220, generalmente le dicen medio los 500 con 4 ampollas. Y si tienen presiones muy altas, pero generalmente el prehospitalario ocupan el sulfato de magnesio, el goteo, el mantenimiento y una ampollita, ¿sí? Si realmente esa no baja, ¿sí? A partir de los 5 minutos debe de descender, ¿sí? Si no baja, esperamos 15 minutos, volvemos a controlar, si no baja, duplicamos la dosis, o sea, ponemos 4 ampollas, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Goteo endovenoso súper lento con la aguja subcutánea y esperamos otros 15 minutos más para que vaya haciendo efecto, y así sucesivamente vamos aumentando, digamos, la administración de ese medicamento. Pero como les digo, en el prehospitalario es muy raro, esto generalmente se lo hace a nivel hospitalario. Es más, cuando la paciente llega en estas condiciones, digamos, ni siquiera se espera hacer digamos, estos 15 minutos, los otros 15 minutos más. Directamente esto, si llega una paciente con 200, 120, directamente la llevan a quirófano y determinan el embarazo, salvo que sea un embarazo muy chiquito, que no tenga muchas probabilidades y que los médicos lo pueden llegar a pensar. Pero si tiene un embarazo de 36 semanas y tiene estas presiones, directamente la llevan a quirófano y le terminan el embarazo, digamos, ¿sí? Pero si ustedes están en el prehospitalario, una, o a lo mejor le pidan que repita otra ampollita y hasta eso ya van a llegar, ¿sí? Lo que sí, el abetalol hay que tener en cuenta no, por eso es tan importante la agujita subcutánea, porque no lo tienen que administrar de forma brusca, porque queremos evitar las hemorragias, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto adverso, qué efecto puede producir en la madre? Una bradicardia, ¿sí? Un bloqueo AB y una bradicardia en el bebé también. Por eso sí o sí esta administración tiene que ser súper, súper lenta, súper controlada. Y no se desesperen si tienen una paciente con 260. Si ella llegó hasta ahí y está consciente y no ha convulsivado nada, tranquilo. ¿Sí? Le ponen el sulfato, le administran el abetalol lento, ¿sí?
porque a lo mejor uno con la desesperación piensa que ya la paciente va a empezar a convulsivar o ya va a seguir subiendo la presión. Y entonces lo que hacemos es todo lo contrario, ¿sí? Hacemos una depresión respiratoria, hacemos una bradicardia a ese bebé, y eso es lo que no queremos hacer, ¿sí? Entonces nos tranquilizamos nosotros y actuamos de forma segura y tranquila, ¿sí? Les digo esto porque uno cuando tiene una paciente con esos parámetros, la verdad que uno realmente se desespera, ¿sí? Son situaciones en las que uno tiene que ser tranquilo, conservar la calma, saber qué son los efectos, qué es lo que queremos conseguir y evitar realizar cualquier iatrogenia a la mamá y al bebé. Pero sí les digo que por ahí recuerden esto, porque en ese momento uno se siente mal y se desespera porque dice ese bebé, esa mamá, pero recuerden esto, ¿sí? No le tenemos que bajar la presión en forma brusca. Recuerden esto, es muy importante. Si nos llega una paciente, o en este caso si ustedes van y ven una paciente que está con eclampsia, ¿qué van a hacer? Asegurar la vía aérea permeable, ¿sí? Evitar que se muerda. Si le puedo poner un tubo de mayo, le voy a poner un tubo de mayo. Y si no le puedo poner un tubo de mayo, no le pongo un tubo de mayo, ¿sí? Porque la paciente está convulsivando, la paciente está toda contracturada y no voy a poder ponerle muchas veces el tubo de mayo, ¿sí? Se lo pongo por el costado, ¿sí? A través de la mejilla, y después trato de pasarlo a través de los dientes, pero muchas veces la paciente está tan contracturada que no lo puedo hacer, y a lo mejor en el afán yo de ponerle el tubo de mayo la voy a lesionar peor a la paciente, le puedo romper la dentadura, ¿sí? Lateraliza la cabeza y punto, ¿sí? Si tiene muchas secreciones y las puedo aspirar, la aspira, ¿sí? Administra oxígeno, ¿sí? Porque el cerebro de esa mamá está sufriendo una hipoxia. Entonces, ¿qué voy a evitar? Esa hipoxia, y obviamente el bebé también está sufriendo. Entonces voy a administrar oxígeno hasta que le pase la convulsión, ¿sí? También otra vez les digo, no se desesperen y traten de hacer todo en ese momento, no traten de canalizarla, porque no la van a poder canalizar. En el afán de sujetarla, la van a lesionar a la paciente, ¿sí? En el momento que termine la convulsión, ahí actúen de forma rápida y traten de canalizarla, porque después va a volver a convulsivar. Muchas veces hacen convulsiones una tras otra, y traten de ser rápidos en ese momento de la eclampsia, que una la está sosteniendo la paciente, lateralice, que vea que no se golpee, que la cabecita no se golpee, que tenga oxígeno, y esperan. Y el otro va preparando la vía, va preparando la solución fisiológica, va preparando todo, va preparando todo lo que tiene que preparar, cosa que cuando la paciente termine de convulsivar, ahí la canalizan, le colocan todo, ¿no? En ese momento se ponen, porque hasta que ustedes preparen la medicación, otra vez va a volver a convulsivar. Entonces hacen estas poquitas cosas que se puede hacer y van preparando todo. Cuando termina de convulsivar, ahí la canalizan y le administran los medicamentos que tienen, o le controlan la presión. Seguramente si está con la convulsivando va a ser una paciente hipertensa, no hay que dudarlo, digamos. De todas maneras, si quieren controlar para tener el parámetro, para saber cuánto está bajando con el labetalol, la tienen que controlar, ¿sí? La canaliza, la controla, y tratan de ponerle la sonda todo en ese momento, ¿sí? Tienen que ser rápidos para evitar que vuelva a convulsivar, ¿sí? Se desaconseja, obviamente, el diazepam, ¿sí? Hace unos años, bastantes años atrás, ¿sí? Se administraba a los pacientes que estaban con eclampsia el diazepam, y que producía en esos bebés una depresión neurológica y respiratoria. Esos chiquitos nacían deprimidos, muy deprimidos, se los trataba de reanimar y muchas veces era difícil reanimarlos porque no respondían a el RCP, ni tampoco respondían a la medicación. Entonces no se debe administrar diazepam, ¿sí?
Bueno, acá están las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando tenemos la emergencia hipertensiva: canalizar con un catéter de 18, si puedo un 16, mejor. Se acuerda que hemos hablado la vez pasada con el tema de las hemorragias, que muchas veces no podemos hacerlo, no nos desesperamos, sí, que tenga un 18, vamos tranquilos. Tratar de tranquilizar a la mamá y a la familia, ¿sí? Porque es una situación de mucha angustia, ¿sí? Cuando la mamá se dio cuenta que era convulsivado, y también para la familia, ¿sí? Sobre todo por el estado del bebé, ¿sí? Si tiene un Doppler portátil, hacen escuchar a la mamá y a esa familia que el bebito está, los latidos del corazoncito, y con eso tranquilizamos, ¿sí? Fijar la venopunción de forma segura. ¿Por qué? Porque puede llegar a convulsivar de nuevo hasta que haga efecto ese sulfato de magnesio, o recién le colocamos y justo vuelve a convulsivar y no voy a poder evitarla esa nueva convulsión hasta que se impregne un poco el cerebro. Entonces esa venopunción tiene que estar bien fijada, ¿sí? Para evitar que la movilización, o para evitar que la convulsión, esa canalización se salga, ¿sí? Administrar medicación de acuerdo al cuadro hipertensivo, los horarios, las dosis que hemos hablado, o si de acuerdo a la indicación en este caso, seguramente se van a conectar con el médico y les va a dar la indicación. De todas maneras, si no tienen acceso, están en un lugar en el que no tienen acceso a un médico, porque en su base no tienen un médico o porque no tienen señal, van a poner el mantenimiento de sulfato de magnesio y van a aplicar el abetalor hasta que se pueden comunicar. Roturar, obviamente, de forma segura, el goteo, porque muchas veces pasa que en el prehospitalario canalizan todo, después dejan a la paciente, se van, y en ningún lado figura si la paciente ese goteo tiene o no el sulfato de magnesio, ¿sí? Entonces es importante que en el momentito que les quede, o cuando pasen la guardia ya a la enfermera que le están entregando el paciente, aseguren o le pongan el cartel o le pasen la guardia diciendo: este goteo tiene sulfato de magnesio, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, capaz que no le puso, y le vuelven a poner o tiran ese medicamento o abren el goteo pensando que es una destroza común, ¿sí? Es importante esto de roturar correctamente, ¿sí? Colocar la sonda vesical con la técnica séptica, mantener el reposo y la posición del decúbito lateral izquierdo para mejorar la oxigenación de ese bebé. Controlo la tensión y el pulso cada 10 o 15 minutos y lo voy registrando, ¿sí? Voy registrando en la hojita, ¿sí? Sé que las hojitas que no tienen mucho, tienen demasiado cuadro, pero no tienen mucho espacio, ¿sí? En una hoja aparte, en algo, para dejar que eso se adoce en la historia clínica, ¿sí? Porque esos valores de referencia son muy importantes. Valorar el estado de conciencia, dónde estás mamá, cómo te llamas, sabes cuántos años tenés, sabes a dónde te estamos llevando, sabes lo que te pasó, ¿sí? En el caso de las convulsiones, obviamente, evitar los daños sobreagregados, caídas, golpes, ¿sí? Colocar la cánula de Mayo de ser necesario y si es que se puede, ¿sí? Cuando le pongo la oxigenoterapia, controlo la saturación y también registro. Aspiro si es necesario. Si no es necesario, no aspiro a la paciente, ¿sí? Evito hacerle cualquier iatrogenia a esa mamá. Y valorar, obviamente, la vitalidad fetal. ¿Cómo voy a valorar esa vitalidad fetal? A través de el control de latidos cardiofetales y a través del control de movimientos activos fetales. Si tengo a la mamá despierta, ¿sí? Le pregunto: ¿sentís que tu bebé se mueve? ¿No se mueve? ¿Sí? Le hago escuchar los latidos si es que puedo, y si es que tengo la oportunidad de tener un Doppler portátil, le hago escuchar a la mamá y a la familia. Valorar signos que indican complicaciones. ¿Cuáles van a ser esas complicaciones? La pérdida de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa crisis hipertensiva que puede haber pasado, que hubo un desprendimiento normoplacentario, si hay pérdida de líquido, si ese líquido es meconial. Recuerden que con estas presiones tan elevadas,
o cuando hay hidrorrea, ¿qué pasa? El bebé comienza a sufrir, ese líquido en vez de ser un líquido claro, ¿sí? Va a ser un líquido espeso, ¿sí? Meconial. Hay dos tipos de líquido meconial, un líquido meconial agudo y un líquido meconial crónico. El crónico va a ser el típico mate cocido, quiere decir que en algún momento ese bebito hizo caca en la panza, ¿sí? Pero ya pasó, ya lo superó, ¿sí? Porque por eso es un líquido bien claro, ¿sí? A pesar de que tiene el tinte verde, es igual que el mate cocido, ¿sí? Es el tinte nada más, pero cuando es crónico, ese líquido va a ser espeso, como un puré de arveja, ¿sí? Porque el bebé en ese momento se hizo caca en la panza y está sufriendo en ese momento, ¿sí? Si las contracciones uterinas ceden o no ceden, ¿sí? Puede con esta hipertensión también producirle un aumento de las contracciones y no puede relajarse el útero, ¿sí? Valorar el estado de conciencia luego de las convulsiones, registrar todo lo que más puedan, aunque sea en una hojita de recetario, ¿sí? Que tengan la mayor cantidad de datos para poder entregar a esa mamá, ponerle con conocimiento cuando se la está derivando, ¿sí? Qué atención se le ha dado, y a la familia obviamente también, y entregar ese papel de derivación lo más completo posible, el carnet de control prenatal y los estudios, ¿sí? Muchas veces pasa que con la desesperación dejan todo en la casa, ¿sí? No traen el carnet, no traen los estudios, a lo mejor la mamá tiene ecografía, ¿sí? Entonces es importante, cuando están haciendo la derivación, el familiar, encargarle, por favor, traiga toda la carpetita. Hay mamás que tienen toda su carpetita o su cuadernito que pegan todo ahí, o tienen una bolsita, los papeles. Entonces, al familiar no se olviden siempre de recomendarle, por favor, lleven los papeles de la mamá. Entonces el familiar tiene que ser el encargado, porque ustedes están con la mamá, pero no olvidarse, porque el familiar también está nervioso, igual o peor que ustedes. Entonces llegan al hospital y no tienen ningún papel, no se puede hacer nada, o sea, no tenemos lo que necesitamos, que es el carnet para saber qué pasó, desde cuándo te hipertensa, o la mamá por ahí está no muy consciente, ¿sí? Entonces, para tomar una decisión, cuántas semanas, de pronto la familia no sabe, de pronto la mamá está inconsciente, ¿sí? Entonces, sumamente importante que ese control prenatal vaya con la mamá, y si tiene estudios, que vaya todo con los estudios. Entonces le van a recomendar al familiar, señor, por favor, lleve la carpeta. Entonces lo primero que va a hacer, él va a llevar, y él va a ser el encargado de facilitar esa documentación en el hospital, ¿sí? Eso no se olviden, porque pasa, muchas veces pasa, ¿sí? Acá yo le había subido en el Classroom, no, en el grupo de WhatsApp, la bibliografía, ¿sí? De emergencias obstétricas. Es un librito que tiene todas las recomendaciones. Ahí hemos visto un poco de lo que era la hemorragia, lo que es la hipertensión en el embarazo, y vamos a ver algo, si tenemos tiempo, de la sepsis puerperal, ¿sí? Porque también es algo muy común, no se ve tanto ahora en estos tiempos, pero igual es importante que ustedes conozcan los síntomas y los signos y qué van a hacer ante estos casos, ¿sí? Hasta acá llegamos hoy. ¿Hay preguntitas? No, profe. ¿No? Bueno, lean por favor la bibliografía, porque es importante, ¿sí? Ahí leyendo, por ahí nos empiezan a salir las dudas. Control de la asistencia, Abracaite. Presente, profe. Arancibia. Presente, profe. Artaza. Presente, profe. Calapeña, Juan. Presente, profe. Castillo. Presente, profe. Cayo, Micaela. Chocobar. Presente, profe.
Gallo, no, a ver, no sé si es Gallo Garay, a ver. Sí. Gallo y Garay. Presente, Garay, profe. Presente, profe. Gallo y Mercedes. Guerra Inés. Guerra Inés. Llanos Lucía. Presente, profe. López Rueda Camila. Presente, profe. Machaca Belén. Presente, profe. Méndez Marcelo. Presente. Meriles. Presente, profe. Núñez. Presente, profe. Ortiz. Presente, profe. Pari. Presente, profe. Quiroga Lara. Presente, profe. Quispe Francisco y Quispe Rocío. Presente, profe, Quispe Francisco. Presente, profe. Quispe Rocío. Villegas Mariana. Presente, profe. Serpa. Presente, profe. Serpa. Guanactolay. Presente, profe. Navea. Presente, profe. Soruco. Presente, profe, Soroco Gerardo. Y Rodríguez Ayelem. Profe, Guerra Inés hoy estaba presente, nada más que se me cortó el internet, volví recién cuando estaba empezando a tomar asistencia. Rodríguez Ayelem, buena o guerra. Rodríguez. Ahora ya terminó la clase. ¿Me falta alguien? Creo que Díaz entró tarde. ¿Puede ser? Profe, a mí no me nombró. A mí no me nombró, profe. ¿A Díaz? A mí tampoco, profe. A mí tampoco, profe. ¿Quién más? Díaz ya puse asistencia. ¿Quién más? Soruco Zambrana, Andrés. profe. ¿Soruco? Sí, dije Soruco. Soruco Andrea. Ah, Soruco Andrea, sí. Está bien. ¿Quién más? Delgado, Zambrana, profe. profe. Sí, Delgado entró tarde. Rodríguez Rocío, profe. Sí. ¿Quién más le debe? ¿Quién más? Gutiérrez Erika, profe. Zambrana. Gutiérrez Erika. ¿Quién más le debo la asistencia? Profe, a mí no me nombró Zambrana. ¿Quién más? Yo, profe, Quirós. Quirós. A Quirós. Sí te tengo, Quirós. ¿Quién más? ¿Estamos?
Bueno, Sí. les paso el... ¿Estamos, no? Sí, sí. Bueno, les paso el Power ahora por el WhatsApp para que lo tengan, ¿sí? Y lean la bibliografía, ¿sí? Por favor. Bueno, profe. Bueno, profe. Hasta mañana. Bueno, profe. Profe, Hasta mañana. Sí, profe, hay una compañera que estaba mandando mensaje, sí, la que vi, no la nombró tampoco. Rodríguez. Rocío Rodríguez. Sí, la nombré, nada más que no me contestó. Parece que no tiene micrófono porque está enviando mensaje. Rodríguez Rocío, acá sí la nombré, pero no me contestó. Sí la tengo nombrada. Bueno, gracias, nos vemos mañana. Hasta la próxima, Nos profe. vemos, profe. Mañana, profe. Hasta mañana. Hasta la próxima clase, Hasta mañana, profe. gracias. Mañana, profe. ¿Tienen examen, chicos? Me olvidé de preguntarle. ¿En esta semana? ¿Tienen examen? El viernes, profe. El viernes. Ajá. El viernes. Bueno, les pregunto, si es que quieren que les dé mañana la clase y como para que estudien, se las doy. Si es que están de acuerdo, si no, seguimos. Porque mañana sería la última clase. Como vamos bien con el programa, por ahí necesitan para estudiar, no tengo problema, pero ya eso me avisan ustedes. Si quieren rendir y quieren estar tranquilos, tienen que querer una horita más, como quieran ustedes, ¿sí? Lo charlan y me avisan, ¿sí? Bueno, estaría bueno. profe. Sí, yo no tengo problema porque estamos re bien con el programa y estamos andando bien, así que por eso les digo, charlenos ustedes, si por ahí les parece que hace falta esas horitas